Caminando Buenos Aires. En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceremos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y lo vamos a poder hacer porque un pueblo unido jamás será vencido. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Quiero que mi país. Muy bien, 10 y 20 de la mañana de este jueves seguimos en Caminando Buenos Aires y lo que escuchábamos era el discurso de Raúl Alfonsín cerrado con el preámbulo de la Constitución. Ayer fue 30 de octubre y ayer se cumplieron 41 años del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, de una elección que fue diferente a todas, digamos, porque significaba la vuelta de la democracia después de 7 años de una dictadura sanguinaria y oscura, quizá la peor, ¿no?, que tuvo que sufrir la Argentina. Y ese triunfo de Alfonsín, digamos, es recordado por todos, digamos, cada 30 de octubre es una fecha súper especial. Para recordarlo, estamos en comunicación con Federico Storani, un histórico dirigente radical y un protagonista de esos tiempos. Federico, Sebastián Clemente, Daniel Gutman, Priscila Martínez, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que me han dado un golpe al corazón porque han logrado emocionarme con esa hermosísima canción Sí, que interpreta en este caso Jairo, a quien también conozco mucho y respeto y admiro. Y además le fue sugerida por María Elena Walsh para cantarla en esa oportunidad. Así que, y además coronada por las palabras de Alfonsín, es un golpe de emoción muy fuerte de lo mejor de la historia argentina, desde todos los puntos de vista. ¿Y qué recuerdos tenés de aquel 30 de octubre del 83? Bueno, lo que tengo era una carga enorme de responsabilidad porque yo era fiscal general en la ciudad de La Plata, estaba un poco el mito de que el peronismo era invencible, también Alfonsín había denunciado el pacto militar sindical y por lo tanto había que estar muy atentos, con mucha tensión, con mucha también responsabilidad en la tarea que llevábamos. Y cuando empecé a ver las mesas que venían fundamentalmente de lo que podría ser la periferia de la ciudad de La Plata, que generalmente nos eran adversas y venían parejas o ganando nosotros, cuando se llegó más a las zonas que nos eran favorables, la diferencia fue abrumadora y ya ahí me pude relajar y fue una fiesta popular que debo decir también fue hermanada también con quienes eran nuestros adversarios, con el justicialismo, porque se recuperaba la democracia, hablando de democracia. Nos hermanábamos después de la más negra y oscura noche de la dictadura militar, que había tenido muertos, exilados, torturados, desaparecidos, secuestro de niños, en cautiverio, etc. Por lo tanto, eso es de lo que se trata la evocación de ese momento, y por eso es que surgen tan como perversos, no cabe otra cosa, el intento de descalificación y de tergiversar esa etapa de la historia. Federico, tenemos un audio respecto a esto que vos estás diciendo, te invitamos a escucharlo y después reflexionamos, ¿te parece? ¿Cómo no? También teníamos indicadores
sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Javier Milei, seguramente lo escuchaste y nos gustaría saber, digamos, qué pensás acerca de esto. Bueno, primero pienso que Alfonsín fue el último gran estadista que estuvo en nuestro país, que condujo un proceso de transición extremadamente complicado del autoritarismo a la democracia, que lo condujo con una enorme habilidad, pericia, coraje también. No nos olvidemos que él derogó la ley de autoamnistía y la derogó con el Parlamento. Yo tuve el honor de votarla, que en su carácter de presidente de la Nación también ostentaba el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ordenó por decreto el juzgamiento de las Fuerzas Armadas por violación sistemática de los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, que también creó por decreto la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, que hizo el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, que en su momento no estuvo al borde de la guerra, que creó el Mercosur, que en cuestiones de la vida cotidiana, por ejemplo, produjo enormes avances civiles, como la patria potestad compartida, que reivindicó los derechos de la mujer, el divorcio vincular, que era un anacronismo que se mantenía en nuestro país, enfrentándose a las corporaciones, y tantísimas otras cosas que podría seguir relatando. La normalización de las universidades, el plan de alfabetización, el plan alimentario nacional y tantos otros. Por lo tanto, están en un lugar de estadista, pero si alguno lo dudara, en lo que no puede dudarse es el papel de demócrata de Alfonsín. Alfonsín fue un hombre profundamente democrático, comprometido con las instituciones y con la ley, arriesgando la vida aún en eso, presentando habeas corpus en defensa de detenidos, participando de toda protesta en contra de la dictadura militar, denunciando los pactos que existían porque querían condicionar a la democracia, y eso fue a lo largo de toda su vida. Eso me consta incluso personalmente. En cuanto al episodio al cual se refiere este señor que hoy ostenta el título de presidente de la Nación, es evidente que es un método que él utiliza, la mentira, parecido a lo que era el ministro de propaganda del Tercer Reich, que es mentir, mentir para que algo quede, Joseph Goebbels, ¿no es cierto? Sí. Porque él tiene una impronta de una personalidad compleja, irascible, descalificante, que cultiva el discurso del odio, que lo hace dentro de un panorama de una extrema derecha global casi el peor de los exponentes que puede haber tocado. Pero a su vez sigue un método que no es nuevo, ni siquiera en eso original, porque Milei es un mediocre, un profundo mediocre, una persona muy resentida. Esto ya lo dijo Steve Bannon, asesor de Trump, que había que inundar de mierda y de mentira las redes sociales, los medios de comunicación, porque algo va a quedar siguiendo justamente los lineamientos de Goebbels. Y es lo que hace sistemáticamente. Lo que él dice no se sostiene. Él sostiene que conspiró con Duhalde. No, lo que hizo fue salvar las instituciones cuando ese gobierno ya había caído, había renunciado de la Rúa. Se hizo una asamblea legislativa y se conformó un gobierno de coalición que fue virtuoso, porque no nos olvidemos que ese gobierno, por ejemplo, salió de la trampa de la convertibilidad con Remes Lenikov y posteriormente con Labaña tuvo un periodo virtuoso de crecimiento de la economía y que fue un gobierno de salvación nacional, de unidad nacional, donde hubieron ministros de origen radical como Jorge Banossi, por ejemplo, un profesor de Derecho democrático y muy formado, o por ejemplo como Jaun Arena, ministro de Defensa. Por lo tanto, Alfonsín lo que hizo fue un servicio patriótico de un gobierno que lamentablemente había terminado a pesar de que él hizo lo imposible porque pudiera mantenerse. Ujú.
¿Y cómo ves, Federico, la situación de hoy en este contexto que describís? ¿Cómo puede ser que un personaje, desde tu punto de vista, con las características de Milei, haya llegado a la presidencia y mantenga, después de casi un año de gobierno, según lo que sabemos, altos niveles o más que aceptables niveles de popularidad? Bueno, primero lo veo como un fenómeno de tipo global. Esto no es que pasa solamente en la Argentina, pasa en buena parte del mundo. Como dije antes, a nosotros tal vez nos tocó el peor exponente, porque si yo tomo, por ejemplo, a Donald Trump, que puede tranquilamente ganar las elecciones Ujú. en unos días, esperemos que no, pero puede hacerlo, las chances están muy divididas. Sí. Al menos tiene algún sesgo de defensa de lo nacional, porque compite con una superpotencia como la República Popular China. En el caso de Bolsonaro, en Brasil también, al venir del partido militar que ha tenido una característica más desarrollista, defienden algo de su industria. En el caso de Milei no, es todo lo contrario, está en las antípodas y sigue un método que es el método que ya describí, que es el discurso del odio, que está a una distancia muy, pero muy delgada de traducirse en violencia política, porque la democracia también es tolerancia, convivencia, respeto por las ideas de los demás, que Milei no practica en absoluto. Yo creo que nuestro desafío es construir una alternativa y no dejarnos llevar por esto de que entre los sectores de origen popular no podemos hablar. ¿Quién lo inicia eso? Si en realidad el Partido Conservador con sesgos autoritarios ya está constituido. Ahí está Macri, está Milei, está Villarruel, está Petri, un sector del radicalismo, un sector del peronismo, está Scioli, está el menemismo. Ese es el Partido Conservador que ya ha fracasado con Martínez de Oz, que ya fracasó con Menem Cavallo, que ya fracasó con el propio Macri. Y les duele que hayan fracasado. La última autocrítica que se hace es que fracasaron porque lo hicieron de manera gradual y que Ujú. ahora lo hacen de shock, brutal e inhumano. Bueno, va a fracasar también. Lo que hay que estar es preparado para tomar la posta de la esperanza. Ese es el camino que hay que seguir. Y por eso es que es una asignatura pendiente para la oposición que, por supuesto, todavía está en un debate. Claro, eso te iba a decir, porque la sensación que da es que digo, la oposición está como demasiado fragmentada como para encarar ese escenario o como para ver, digamos, por dónde puede llegar a ir la opción o la alternativa, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, estamos casi en noviembre y el año que viene hay elecciones, ¿no? Sí, pero hay síntomas que se están dando de que, de mi punto de vista, son positivos. Por ejemplo, la elección interna en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo, donde algunos atribuían que los sectores más pro Milei iban a ganar 80-20 o 70-30 y terminó siendo un empate que todavía no está resuelto. O, por ejemplo, la división del bloque, donde, por supuesto, yo apoyo a los 12 legisladores con la presidencia de Giuliano porque tienen posiciones claramente más dignas. Lo mismo se dio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con la presidencia del bloque de Claudio Frangul. Y estas son situaciones que también se dan en otros partidos políticos. El péndulo se viene corriendo, porque el núcleo duro de apoyo a Milei está, pero muchos de los sectores que lo apoyaron creyendo que realmente era un cambio, y el cambio es un concepto neutro, puede ser positivo o negativo, en este caso es muy negativo, y además no tiene nada de nuevo por los antecedentes que ya referí, evidentemente están decepcionados y en cualquier encuesta que se ve hay un retroceso de la figura presidencial, no un avance. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que profundizar las tareas de las coincidencias para mostrar una alternativa y que es posible garantizar la alternancia. Ujú. Federico, abríamos esta nota hablando de que ayer se cumplieron 41 años del triunfo de Alfonsín y el regreso a la democracia. Todos recordamos y muchas veces nos emocionamos con esa frase de Alfonsín de que con la democracia se come, se cura, se educa. ¿Qué mirada tenés vos después de 41 años sobre el deterioro que hemos tenido en estos 41 años de la situación económica y social en la Argentina? Sí, es claro que ha habido un proceso de decadencia, que hay una suma de factores que son concurrentes, pero también vamos a hacernos cargo. Uno de ellos es que la política cimenta su prestigio sobre dos pilares casi esencialmente. El primero es
la ejemplaridad y la transparencia en muchos casos no ha existido, al contrario, porque si nosotros por vocación queremos manejar la cosa pública, no nos debe molestar que haya un cristal más grueso que nos examine permanentemente. Debemos estar fuertemente exhibidos y tener el máximo nivel de transparencia. Y eso ha producido una cierta decepción en gran parte de la población. Y la segunda, tal vez la más importante, es la falta de eficiencia en la gestión. Al ser ineficiente no se responde a las demandas que la sociedad hace y se va deslegitimando la política. Ahora, también podemos exhibir, y yo acabo de dar un ejemplo, cómo hubo etapas en donde esto fue posible, justamente sobre la base de la unidad. La crisis es tan amplia y profunda y prolongada en el tiempo que se requiere ampliar la base de sustentación política. Ese trabajo es justamente la unidad y no la división que quiere hacerse desde el poder, porque lo que hoy está gobernando Milei es apenas un exponente casi caricaturesco. Quienes gobiernan son los sectores más concentrados de la economía, las corporaciones, ¿no? Federico, tenemos otro audio para compartir con vos. Social, entonces no podés ser radical y ser mileísta. Ahora esto quiere decir de que nosotros vamos a votar todo en contra. No, ayer mira, pasó algo histórico que pasó desapercibido. Sacamos un dictamen de ley de juicio por jurado que la votaron 89 diputados, logramos consensuar un dictamen todas las bancadas en un tema de que desde hace muchos años veníamos trabajando los radicales, los peronistas, que ahora el gobierno también decidió acompañar, y firmamos todos juntos y no pasa nada. Ahora, esto no quiere decir que nos hagamos oficialistas porque firmamos un dictamen juntos. Esto es lo que este grupo no entiende. Ellos quieren votarle todo al gobierno y eso no es radicalismo. Pero una cosa es consenso, búsqueda de diálogo, como muy representaba siempre Raúl Alfonsín, y otra cosa es la sumisión de Loredo. Por supuesto, son cosas muy diferentes y esta es la diferencia que nosotros vamos a marcar muy claramente. Por eso digo, ayer fue un día donde nosotros votamos e impulsamos este dictamen de consenso entre todas las bancadas, pero ¿dónde lo negociamos? ¿En Casa Rosada? No, claro, lo negociamos obvio. En el Congreso de la Nación. Nos sentamos en nuestro despacho, diputados de diferentes bloques, y le afinamos la punta al lápiz y logramos este consenso. Pero eso es democracia, eso es república. No ir con rodilleras arrastrándose a la Casa Rosada. Esto es otra cosa. Muy bien, era Fernando Carabajal, que es el diputado nacional por Formosa. No sé qué reflexión tenés, digo, un poco va en sintonía con lo que veníamos hablando, ¿no, Federico? Sí, absolutamente. Soy muy amigo, y tengo un gran respeto por Fernando Carabajal, diputado nacional por Formosa. Vale la pena aclarar que él era juez federal, que dejó de ser juez federal para ser diputado. Es decir, no buscó ningún tipo de privilegio, al contrario, se podría decir que perdió en términos personales, pero sin embargo tiene una enorme coherencia y está en el bloque que yo acabo de señalar. Suscribo el 100% de lo que dijo. Obviamente esa es la línea, ir coincidiendo en cuestiones, en reivindicaciones específicas para poder ir atándolas a un proyecto común. Por ejemplo, como también se ha coincidido con la lucha en favor del financiamiento de la universidad pública, que es una entidad de prestigio del Estado y que se la quiere destruir por puras razones ideológicas. Lo que dice Carvajal es muy atinado. No se entiende, se puede coincidir en juicio por jurados, por ejemplo, pero está claramente nosotros estamos en favor de la recomposición de los haberes jubilatorios y del financiamiento de la educación pública. Eso está claro. Y también estamos en contra de derogar la ley del manejo del fuego, que se produce una tragedia cada rato en cualquier parte del territorio argentino y que se ha derogado. O por ejemplo, de la delegación permanente de facultades excepcionales, como pretende este gobierno. Hay muchas cosas que tienen que ser marcadas con una posición muy firme y muy coherente. ¿Tenés una mirada positiva de la ruptura del radicalismo? Mira, nuestra canción fundacional dice que se rompa, pero que no se doble. Yo siempre voy a preferir que se rompa, en este caso voy a usar una metáfora, podar un poco la planta para que sus raíces tengan mayor profundidad y crezcan con mayor vigor,
y no que nos pudran con desnaturalizaciones que puedan darse. Y eso es lo que se está dando, se está depurando, diría yo, el radicalismo, no se está rompiendo, se está depurando, porque el péndulo viene hacia nuestro lado. Ujú. Bueno, la respuesta es sí. Y cuando pensás en las elecciones del año que viene, ¿creés que se puede dar vuelta a esta situación que se está dando hoy? Sí, yo soy optimista, creo que va a haber una toma de conciencia, porque son muchos los sectores que están siendo agredidos por el gobierno. A ver, como dije antes, no hubo ningún ajuste sobre la casta, Ujú. el 120% de devaluación inicial licuó, a propósito de licuadora, Ujú. los ingresos fijos y muy particularmente los jubilados. Y eso, seguramente muchos de ellos creyeron en su momento esperanzados que esto podría ser un cambio favorable para ellos. Creo que están completamente decepcionados. Igual que todos los sectores vinculados a la ciencia, a la técnica, a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños productores agropecuarios, a las universidades nacionales. Ese 56% que obtuvo Milei en segunda vuelta, por esta deslegitimación que dije que se había producido de la política, no tengo ninguna duda que está en fuerte retroceso y que es posible armar una opción de alternativa que genere una nueva esperanza. Muy bien, Federico Storani, histórico dirigente radical. Repasamos un poco la actualidad, pero también, digamos, un hecho histórico súper importante, un gran hecho histórico que fue el triunfo de Alfonsín el 30 de octubre de 1983. Gracias, te agradecemos un montón este rato con Caminando Buenos Aires. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes, porque se trata de defender lo que costó tanto conquistar, que es un consenso democrático, un pacto democrático. Fue muy dura la etapa que antes tuvimos que vivir como para intentar tergiversarla y mentir alrededor de eso, tratando de ensuciar a algunas personas que son verdaderos próceres en esa conquista. Así que el agradecido soy yo. Un abrazo, hasta Un luego. abrazo, gracias.